acá continuamos y bueno, vamos a meternos ahora en el mundo del deporte después de haber pasado por diferentes facetas porque ayer lo teníamos a Joaquín Oteiza en la previa, ¿sí? De lo que fue la inauguración del Grirón Arena, este estadio, ¿sí? De básquetbol que se ha construido en el gimnasio del Club Atlético Independiente y que ha quedado maravilloso, sí, espectacular. Si no lo observaron, bueno, van a tener la posibilidad ya este miércoles, si no fueron anoche a la inauguración, que había mucha gente, dicho sea de paso, anoche en la inauguración, sí, pero si no fueron, bueno, este miércoles Racing juega como local a partir de las 20 frente a Gimnasia Esgrima de La Plata, ya debutando en el Grirón Arena. Y hoy tenemos al presidente del Club Atlético Independiente, sí, la otra parte. Y recién nos estábamos charlando con Oscar Lungarzo. Oscar, ante todo, bueno, muchas gracias por venir a la radio, gracias a ¿sí? vos. Buenos Muy días. amable. Oscar, bueno, le estábamos charlando fuera de aire, ¿no? Que cuando se ponen de acuerdo dos instituciones y cuando se quiere trabajar, se puede trabajar y se puede trabajar en serio y en meses nada más ya tener un estadio del mejor nivel. ¿Que faltan algunos detalles? Sí, por supuesto que faltan, y de hecho lo charlábamos ayer con Joaquín, que la idea es seguir creciendo, lo decía Eduardo Nicié esta noche, ustedes también, pero ya el salto inicial se va a dar este próximo día miércoles. ¿Qué se siente con esta concreción? Bueno, la primera sensación es, te da mucho placer, mucha satisfacción, ver que las cosas se pueden hacer, se cumplen. Realmente la mejora del gimnasio, la transformación del gimnasio en un estadio requería una inversión importante. La empresa que auspicia Racing estuvo de acuerdo en hacerla a cambio de una contraprestación en 15 años, que en realidad la idea es que sea eterna, digamos, o sea, la idea es que ahí haya un esfuerzo mancomunado para seguir adelante con el básquet a nivel nacional. Y te da realmente, como te dije recién, te pone muy, muy feliz porque, a ver, lo charlábamos recién, o sea, parece algo muy difícil de concretar y no es tan difícil, digamos, o sea, simplemente hay que dejar los egos un poquito a un lado, hay que entender que todo dirigente que milita en un club trabaja por el deporte y que es bastante sencillo, ¿sí? Mirar hacia adelante y entender que el crecimiento es bueno para todos. Entonces, bueno, lo pusimos en práctica. Sí, además la cuestión es muy sencilla, ¿no? Y la ecuación también. Es decir, ¿Independiente tiene básquet? No. ¿Sí? ¿Racing tiene fútbol? No. Por ejemplo, que podría ser la contra, digamos. ¿Sí? Bueno, vamos a juntarnos. Sí, yo en realidad es cierto eso. Hay un hecho natural en donde Independiente y Racing son dos instituciones complementarias. O sea, creo que la única actividad común de todas las que tienes es la natación y nosotros en este momento en invierno nadamos en Racing, digamos, no tenemos pileta cubierta. Sí. Por lo tanto, quizás eso, o sea, seguro que eso lo hace más sencillo. Pero digo, ¿cuál hubiese sido la dificultad si Independiente tuviese básquet y juega la Liga de Chivilcoy de básquet? O sea, Racing juega a otro nivel. Exacto, sí. La identificación siempre es con la ciudad, inevitable. Entonces, me parece que todos estamos detrás de eso y creo que es lo que nos va a llevar hacia adelante. A mí me parece que cuando vos encontrás o posibilitás que haya jóvenes, adultos haciendo deportes, estás haciendo lo que pide el lugar donde vos estás sentado, digamos. Entonces, si vos como dirigente no sos capaz de ver eso, bueno, hay algo que no está bien. Después sí, hay que sobrellevar, yo te lo decía recién, hay muchos egoísmos, hay mucha mentira respecto de las pasiones, que sirve para cubrir miserias, digamos. O sea, en realidad, en aras de defender algo que en la práctica no existe, se transforma en la máquina de impedir. Entonces, bueno, esa sería la diferencia, lo que debería dejar a un lado un dirigente, digamos, porque a mí me parece que si vos estás al frente de un club y no pensás en el crecimiento de ese club, no tenés nada que hacer ahí. Sí, que además también el gimnasio también le va a servir a Independiente. Bueno, por supuesto, o sea, ¿Sí? nosotros... a ver, la dinámica es rara en cuanto a la forma, pero no deja de ser una sesión para uso o un alquiler, digamos. O sea, es decir, Racing va a jugar en el estadio de Independiente de local y va a hacer uso del mismo como si fuese propio, porque sí, Exacto. porque es así Sí. cuando vos Sí. tomás en posesión algo. Lo que nosotros acordamos es una funcionalidad compartida, es decir, Independiente tiene deportes en el gimnasio
que ahora, en la medida de las posibilidades, se van a desarrollar en el estadio. Y hay otros deportes en que por cuestiones vinculadas a la infraestructura no se pueden hacer, y hay otros proyectos que nos van a llevar seguramente, por lo menos en el mediano plazo, a otras instancias, a otras instancias de crecimiento y a un empuje que viene de lo mismo, digamos. O sea, viene de que el foco está puesto en crecer, en mejorar y en trascender. Entonces, todo lo que nos lleve hacia ahí será bueno. Charlábamos con la gente de Racing y nos decían, no fue tan complicado el trabajo por la estructura, la infraestructura que ya tenía Independiente. Sí, nosotros, o sea, cuando... Esto parte del año 2001, ¿sí? En una coyuntura de país terrible, en donde nosotros pensamos que estábamos totalmente estancados, que necesitábamos salir de una mediocridad institucional que nos había saltado nuevamente, digamos, y teníamos que para eso desprendernos de la sede, no porque quisiéramos hacerlo, sino porque eran los fondos necesarios para poder desarrollar el campo de deporte. Transformamos la sede en un gimnasio, y ese gimnasio fue hecho pensando en estas instancias. Lo que pasa es que, claro, vos tenés que el costo del piso, el costo de las tribunas, la iluminación de primerísimo nivel, o sea, es importante. Y como siempre ocurre, tenés muchas prioridades y esas prioridades van de la mano. Entonces es como que tenés que hacer una cosa, después otra. No tenés el foco en un solo lugar. O sea, si todo lo que hubiésemos hecho nosotros a partir de 2002, que fue cuando 2004 inauguramos, 2002 empezamos a trabajar, hubiese sido para desarrollar el gimnasio, seguramente el gimnasio hubiese sido un estadio mucho antes, pero no hubiese habido un par de piletas, un predio enfrente, una cancha de nivel nacional, o sea, tantas cosas que han pasado en el club. Entonces, claro, cuando creces por un lado, dejás de alguna manera de crecer por el otro, pero esa compensación, bueno, le llegó su tiempo. Y hoy estamos con el estadio que soñamos. Exactamente. Sí, en alguna oportunidad recuerdo ya años 2001, 2002, de haber estado charlando con usted en alguna entrevista en otra emisora, y había un proyecto, ¿sí? Pero no sé si era propio o que le habían propuesto de tener básquet en Independiente. Sí, nosotros desde que finalizamos el gimnasio, yo te podría decir que tuve propuestas de todos los que desarrollan básquet en la ciudad. El problema que nosotros teníamos con el básquet, y que seguimos teniendo, por eso digamos, el proyecto con Racing solo abarca el básquet nacional, es que la dinámica de la actividad te lleva puesto el resto de los deportes. Es decir, que un poco le pasa a Racing. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros destinamos el estadio o el gimnasio en su momento a hacer básquet, podemos hacer solo básquet. Solo básquet. Y sí, porque te abarca toda la franja horaria. Exactamente. Entonces, la idea era, teniendo fútbol, en ese momento exclusivamente masculino, hoy hay un poco, no tenemos fútbol femenino, pero hay muchas mujeres que juegan al fútbol. Nosotros necesitábamos, para transformar el club en lo que sería, nosotros entendimos como el club de la familia, necesitamos mujeres haciendo deportes. Entonces, como el básquet es una actividad donde sí hay mujeres, pero no tantas, nos inclinamos por el vóley femenino y el handball también, el handball femenino. Ambos son mixtos, pero, sí. O sea, haciendo hincapié pero acercaron a la mujer a la institución. De acercar a la mujer a la institución, tal cual, lo mismo que el tenis. Entonces, eso generó que aparecieron en un club que era netamente de hombres, muchas mujeres haciendo deporte, y se acercó a la familia, porque me parece que el club tiene que ofrecer esa posibilidad, que lleves a tu hijo, que juegues al fútbol si querés, y que tu mujer si quiere jugar al tenis, o tu hija. Entonces, cuando era eminentemente masculino, era muy difícil transformarlo en un club de la familia. Ahora, ¿cómo se da este paso? Porque no solamente que era eminentemente masculino, sino que era incorporar otros deportes al fútbol. ¿Sí? Porque, a ver, uno habla de Independiente, ¿sí? Como uno puede hablar, no sé, de alguna otra institución, llámese Racing, llámese Colón, llámese Gimnasia, y ya lo relacionás con un deporte. Independiente era fútbol. Sí. Y el tema de, bueno, ¿cómo fue este paso de comisión directiva? Es decir, tenemos que incorporar otros deportes, tenemos que acercar a la familia, tenemos que acercar a la mujer, porque no era tan sencillo en un ambiente de fútbol, ¿no? No, pero es parte de un proyecto, o sea, se necesita un orden, una planificación en algunas cosas. O sea, cuando yo decidí transmitir la idea de vender la sede por el año 93, 94, a partir de que fui presidente, digamos. O sea, es decir, me tocó jugar con la selección de Chivilcoy inaugurando la cancha del Club Atlético 9 de Julio, que en ese momento tenía un perfil muy parecido al del club nuestro.
y ofrecía un gimnasio, un par de canchas de tenis, un estadio de fútbol, ofrecía actividades mixtas, digamos. Entonces vos te encontrabas, pasamos toda la tarde, porque jugamos, después nos quedamos hasta la noche, nos sacaron con un asado, y yo recorría el club y vos veías familia en el club. Entonces, creo que era el único camino, estamos hablando de los 90, hoy es una realidad distinta, o sea, es la realidad que en ese momento pensábamos que iba a ser. Entonces la familia es la que está adentro del club, no son los hombres. El viejo Club Independiente, el de la década del 60, era una esquina hermosa, muy cara a nuestros afectos, en donde te llevaba tu papá, tu hermano, jugaban a las cartas, miraban la televisión, solo hombres, en una, por supuesto, estructura de país muy diferente. Entonces, hoy cambiaron los tiempos, creo que supimos verlo, y trabajamos para eso, digamos. Entonces, necesitamos, para tener mujeres en el club, necesitamos crear la infraestructura. O sea, nunca íbamos a tener mujeres de forma masiva si solo tenemos cancha de fútbol. Entonces, bueno, trabajamos para el gimnasio, para la pileta, para las canchas de tenis. Entonces, eso nos enfocó socialmente de forma distinta. Y obviamente que nuestra actividad principal y nuestra pasión es por el fútbol. Pero Sí. creo que hoy Independiente ha trascendido a nivel nacional e incluso internacional en el handball, en el patín. O sea, los nadadores independientes tienen medallas permanentemente en todos estos juegos que se organizan. O sea, es decir, se puede trascender aunque tu actividad más importante sea otra. Exactamente. Bueno, y el básquet va a aportar a acercar más gente a la institución, a acercar más gente al club. Le va a servir también a Independiente en ese aspecto. Seguro, aparte, bueno, yo lo decía en un momento dado, Racing acaba de incorporar un montón de hinchas, digamos. O sea, todas las personas que tenemos una pasión por el Club Independiente vamos a ver a Racing como propios. Porque es así. Primero, porque representa a Chivilcoy, segundo, porque está en nuestra institución. Entonces, eso va a generar movimientos, adhesiones. Por supuesto que estas jugadas movidas no están exentas de críticas. Algunas son positivas, hay que saberlas escuchar. Otra forma parte de la miseria humana, digamos, de cosas que suelen pasar. Pero todo eso en el tiempo se va a transformar en algo aún mejor de lo que está pasando. Y yo firmemente creo que es un primer paso, digamos, como también creo firmemente que hay mucho más por delante que por detrás. O sea, por mucho que hayan crecido las instituciones, tienen mucho más para crecer. Sí, Si no, y anoche coincidían, digamos, en las palabras para con el público, con Eduardo Nicieza, de que no hay techo. no, claramente, porque, a ver, viste cuando vos mirás los demás, y vos mirás, qué sé yo miraba en un momento poner el Huracán de Tres Arroyos, que nos eliminó a nosotros en 1999, y jugó en la Bombonera, o sea, y sí había una inversión, sí, siempre hay condiciones que vos parece que nunca vas a tener. Y la verdad es que no es cierto eso. O sea, si es posible para todos. Sí. Y creo que la capacidad, el buen hacer, la perseverancia, está en transformarlo en probable, digamos. Que vos sepas que es probable que te ocurra si haces las cosas como las tenés que hacer. Como se trata de deportes, vos podés hacer todo, digamos, todos presumimos de hacerlo muy bien y uno gana y otro pierde. Digamos, o sea que no va a haber una regla de tres, pero a veces hay que insistir. Y a mí me parece que si lo entendemos posible, si trabajamos para eso, si buscamos un objetivo, si lo obtenemos, primero lo soñamos y después lo hacemos realidad. Y es así. Sí, pero acá hay una cuestión, me parece, que tanto Independiente como Racing también comparten. Sí, no solo el hecho de estar jugando a nivel profesional, sino también porque ya hace unos cuantos años que vienen jugando a nivel profesional. Y si no venían jugando a nivel profesional, por lo menos tenían, digamos, la cabeza puesta en que algún día querían serlo y prepararse en consecuencia desde todo punto de vista. No, usted recién me mencionaba Huracán de Tres Arroyos y podemos nombrar tantos otros clubes que lo intentaron, que llegaron, pero después la caída fue muy fuerte. No hay duda. ¿Sí? Yo me refiero a que si vos lo mirás como algo que es patrimonio de otros, no vas a estar nunca en el bolillero, digamos. Es decir, si vos decís, che, mirá aquellos, nosotros en algún momento... No, hasta se puede, si Independiente en su momento pudo haberlo hecho también. ¿Sí? En un momento decíamos, ascendió el vecino, el otro Sí. vecino, el otro vecino, o sea, creo que es una muestra de que se puede. Entonces después, bueno, hay una cantidad de factores. Y también hay que sostener la idea, porque nosotros ascendimos en el 2014 a la misma categoría que jugamos hoy, la tercera categoría del fútbol argentino. De hecho, militaba Talleres de Córdoba. O sea, Exacto. y
y descendimos a fin de 2015, pero a partir del descenso peleamos los 6 ascensos que hubo. O sea, o perdimos la semifinal o perdimos la final hasta que la ganamos. También podríamos haber dicho, bueno, hasta acá llegamos y ya estamos contentos. Para mí los dirigentes que viven de recuerdos tienen que ir a la casa. O sea, no hay ninguna duda. O sea, los recuerdos son para otro momento de la vida. Cuando vos estás llevando adelante una institución, lo único que existe son los sueños. Y si no, ¿cuál sería? ¿Viste cuando Eduardo dijo, no le tenemos miedo al ascenso y vamos a ir por ello? Y yo no tengo ninguna duda, y no tengo ninguna duda que lo van a lograr, es una cuestión de tiempo. ¿Cuál sería mi objetivo si nosotros estamos militando en el Federal A y no pensamos ascender? O sea, ¿para qué jugamos? Sí, Después, si lo van a superar, bueno, imagínate que hay 36 equipos, van a ascender 2, 1,5, digamos. O sea, bueno, está bien, pero eso no es lo mismo. Ahora, cuando vos tenés la posibilidad, cuando yo estábamos en la cancha de Olimpo ganando 1-0 el año pasado, y yo a 2 partidos del ascenso, digamos. Sí, o sea, sí. Entonces, si estás a 2 partidos del ascenso, es porque podés. Después, bueno, ellos pudieron más, está bien, es un juego. Oscar, ¿y cómo se arranca esta temporada en el Federal A? O sea, no me refiero a lo futbolístico, sino en cuanto a esta nueva estructura de torneo. ¿Les sirve a los clubes esta nueva estructura de torneo? El hecho de estar divididos en 9, ¿se han acortado un poco las distancias? A mí no, es un cambio con el que nunca estuve de acuerdo, digamos. Sí entiendo las razones. Pienso que se podía haber ido por otro lado. El campeonato se presentó en AFA como un torneo excepcional en una coyuntura de país complicada, que es la vez número 50 que lo escucho. O sea, la coyuntura de país es complicada, por lo menos de que desde yo siempre, me recuerdo. Sí. Y que había que tratar de alguna forma desarrollar el torneo con el menor daño posible. Está bien. La diferencia entre este torneo, que es un torneo que se parece más al Federal B que al Federal A nosotros nos tocó por ahí recorrer otras provincias y eso le da un poco más de emoción, pero podríamos haber jugado dentro de la provincia de Buenos Aires tranquilamente. Sí. Y la diferencia de costo está en unos 6 millones de pesos anuales, más o menos, ¿no? Digamos, se achica el presupuesto. Los presupuestos son millonarios, o sea, ese es un porcentaje, quizás es alto en el nuestro, pero ni tampoco tan determinante, porque todos los gastos son importantes. O sea, no solo ese. Sí, no es el viaje nada más. Creo que con un aporte un poco mayor, desde donde se realizan los aportes de la televisión o de cómo se negocian, estaba solucionado y jugamos el mismo torneo nacional. Habrá una cuestión de prioridades y bueno, es lo que hay. Pero yo prefiero, pero por lejos, el otro torneo. Y tiene el atractivo más grande que tiene el Federal A, que es que se juega en todo el país. El más grande. El resto se parece más a un Federal B. Aunque la competencia para ascender va a ser terrible, porque imagínate, vos tenés una zona de 9 equipos, vamos a jugar 4 veces. Sí. Cuando juguemos la última instancia, vamos a estar definiendo un descenso de 9. Un descenso de 9, salvo que le saques muchos puntos, hasta el cuarto está para descender, digamos. O sea, vamos a estar los 4 para ascender y los 4 los restos peleando para descender. Y además, como arrancó la zona de Independiente, tan pareja, va a ser... Pero de última, vos pensás que se puede cortar 1 o 2 arriba. Sí. Si no se corta uno sí, abajo, se corta. Si no se corta uno abajo en toda la zona, hasta va a jugar. Y va a jugar la 4ª vez con el mismo equipo para ver quién desciende o quién clasifica. Es un poco... Sí, me llamó la atención 4 veces. Es mucho. A ver, ¿por qué? Para que se juegue una cantidad de partidos que lo transformen en el torneo en anual. Sí, por supuesto, sí. Y para ahorrar en distancias, que es un ahorro real, digamos, es cierto. Yo lo mensuré en 6 millones de pesos, peso más, peso menos, en el año. A ver, viene bien el ahorro, por supuesto. Tenemos una coyuntura económica terriblemente complicada para todos y para nosotros especialmente. Pero no sé si... no lo prefiero, o sea, claramente. Sí. Sí, además, a ver, cuando se consigue el ascenso, ¿sí? Que bueno, para Independiente fue todo rápido, porque como le pasó a los últimos clubes ahora del regional, ¿no? Claro. Que me parece que ahí, bueno, ya que estamos hablando, también debería de haber alguna modificación, ¿no? Digo, le pasó a Independiente en su momento ascender, jugar al Federal A, y le pasa lo mismo este año a los equipos de un mes de preparación y a la cancha. Sí.
Sí, es complicado. Difícil. Y además, bueno, si vos te querés organizar, o sea, Independiente porque ya venía teniendo una organización y además venía teniendo en la cabeza el hecho de que quería ascender. Entonces, si vos tenés en la cabeza el hecho de que querés ascender, tenés que trabajar en consecuencia para que después no te sorprenda. Exacto. ¿No? Bueno, y hoy jugando el Federal A, creo que también está en la cabeza, en este caso de Jorge Lungarzo, pero de la dirigencia Independiente, decir, bueno, vamos a jugar el Federal A. Sabemos que tenemos que viajar por todo el país y bueno, hay que buscar el recurso. O sea, exacto, o sea, estamos dentro de lo que anhelamos. O sea, no nos vamos a quejar de lo que vamos a buscar. Por supuesto. Digamos. Después, bueno, por supuesto que hay un montón de vicisitudes, de cosas que están bien o mal. Mira, los tiempos del ascendido, yo creo que el fútbol tendría que tender a que el Federal A tenga tanta cantidad de jugadores, la B Nacional tenga tanta cantidad de jugadores y el Regional Amateur tenga tanta cantidad de jugadores, digamos. Es decir, no que unos dejen de jugar y jueguen temporariamente en otros. Primero porque es malo para todo, hasta para la competencia, y es malo para los que tapás, digamos. Es decir, vos te preparás el equipo de la liga, traés jugadores reforzados y después te bajan 4 del Federal A que te vienen... O sea, y eso se solucionaría fácil, igual que el tiempo de espera. Ahora hay libro de pases en mayo-junio. Bueno, cuando se abre el libro de pases en toda la Argentina para todos los niveles, 2 refuerzos, el año pasado se extendió a 4, ponele que sean 2. Cuando cierra el libro de pases, tiene que empezar el Federal, el Regional Amateur. Sí, es lo mismo. Entonces se juega en el mismo momento que se juega el Federal A, y cuando termina el Regional Amateur y ascendió estos 4 equipos, ya terminan junto con el Federal A. Entonces descansan lo mismo, se preparan lo mismo para el próximo, y no utilizan jugadores de la otra categoría. O sea, ¿por qué? Porque esa es la mejor manera para que se promocionen jugadores. O sea, entonces decir, bueno, si todos nos vamos a armar con lo que hay de Federal para abajo, bueno, los que nos armemos mejor, vamos a ascender. Sí, sí, por supuesto. Entonces, y hay muchos jugadores, muchos. Entonces, y eso permitiría que a fin de noviembre estén todas las categorías de fútbol argentino terminadas las competiciones y pensarlo para que en febrero empecemos todo. Encontré otra coincidencia dirigencial entre Racing e Independiente a nivel profesional, digamos. La continuidad de un proyecto, de un proceso. En Racing, Sí. encabezado por Diego D'Ambrosio, Sí. en Independiente por Alberto Salvagio, que no pasa muy seguido. Lo hemos hablado miles de veces, pero hoy en los clubes se va un técnico, viene el otro, en Sí. el ascenso, en el fútbol de Chivilcoy, ya incluso hasta a alguno le va mal y ya se empieza a buscar el reemplazante y entonces, y si no se empieza a buscar reemplazante, corren los rumores, ¿sí? Y hay que sostener un proyecto, porque dentro de las posibilidades está el perder o ganar, Sí, no claro. hay vueltas. Sí, y normalmente no mejora nada. O sea, a ver, yo entre una temporada y otra temporada hay varios cambios. No es solamente el cambio del técnico. Entonces vos terminó por cuestiones vinculadas a la economía, por cuestiones vinculadas al progreso. Se van jugadores, vienen jugadores. Generalmente cambian los técnicos y seguramente algunos salen campeones y bueno, el cambio fue bueno. Generalmente el cambio es bueno cuando el plantel es bueno. Sí, Si no, sí. conozco, no sé si habrá algún caso en donde con un plantel de la mitad para abajo se salió campeón de nada. O sea, no suele pasar. Entonces, la realidad es que el conjunto te va a dar la satisfacción. Entonces, para mí sostener un proyecto es trabajar en una misma dirección. Eso no significa que se hagan las cosas bien, a veces se hacen mal. Pero si se hacen mal hay que corregirlas. O sea, pero me parece que si somos un grupo de trabajo, si tenemos ganas, si tenemos capacidad, tenemos que ir detrás de eso. Y hay que bancar los malos momentos, digamos. Nosotros nos tocó descender, y bueno, nos tocó descender. O sea, alguno iba a descender. El año pasado íbamos entre los 3 de abajo, íbamos entre los 3 de abajo, digamos. O sea, cambiamos lo que había que cambiar y el equipo terminó cuarto en la zona. Podría no haber pasado, y no. Y si hubiesen jugado mal los jugadores, no hubiese pasado. O sea, si los que hicieron los goles no lo hubiesen hecho, si los que lo evitaron no lo evitaban, hubiésemos... Sí, por supuesto. Y el cuerpo técnico es el mismo, digamos. O sea, hay veces que se le pone... se busca el motivo en donde no está. O sea, sigue siendo un juego. Entonces, hay circunstancias por las cuales el azar interviene. A veces le entra la pelota, a veces no entra. A veces se equivocan los técnicos, se equivocan los jugadores, se equivocan los dirigentes, se equivocan los árbitros. O sea, ¿cómo no? Si lo vamos a cambiar cada vez que se equivoquen. O sea, Independiente hubiese tenido dentro de 30 años 500 presidentes, digamos. Entonces, no es una cuestión de atacar el error. Es una cuestión de pronto entender y corregir lo que todos vemos que por ahí se hizo mal.
Cuando lo corregís con acierto, te va mejor. Exactamente. Bueno, Oscar, se ha crecido mucho en este último tiempo, ¿no? Bueno, y ahora este estadio es una muestra más. Digo, ¿cómo se hace, digamos, para tener todo equilibrado, ¿no? Porque, digo, por un lado está lo institucional y por otro lado está lo deportivo, ¿sí? Y lo pregunto porque, bueno, a veces por ahí lo futbolístico, vamos a poner lo Sí. futbolístico en este caso, te demanda mucho dinero Sí. para conseguir objetivos. Y por ahí, bueno, le tenés que sacar un poco a la infraestructura. O viceversa, le metés ficha en la infraestructura, como hicieron muchos clubes aprovechando la pandemia, que no Sí. había fútbol, le metieron mucho y hoy algunos, bueno, de hecho ya están teniendo su cancha, jugando de local. Pero bueno, tenés que descuidar un poco lo deportivo. ¿Cómo se hace para encontrar un equilibrio? Me parece que sea en forma natural. O sea, a ver, en forma natural. Si entendemos que crecer es más importante que ganar, digamos. Ahora, si no ganamos, tampoco va a funcionar. Es decir, si nosotros trabajamos la infraestructura permanentemente del club y los resultados deportivos no nos interesan, vamos a tener un club social. Porque una cosa trae la otra y el campeón genera adhesión, indudablemente. Lo que pasa es que si la obtención del campeonato implica poner en riesgo la vida institucional, nunca va a valer la pena, porque vos saliste campeón el 31 y el primero se está jugando por el nuevo campeonato. Sí, O sea, entonces, sí. ya casi que sos el ex campeón. Entonces, eso hay que entenderlo. Ahora, la suma de los éxitos genera trascendencia, genera adhesiones, genera hinchas, genera gente que se acerca al club, genera dinero. O sea, entonces, vos tenés que tener un diferencial. Es decir, si nosotros tenemos a este sponsor y lo tenemos por la competencia en la que jugamos. Si jugásemos solamente en la liga, lo estaríamos dividiendo 14. Porque ¿por qué nos sponsorizaría a nosotros, digamos? O sea, cuestiones afectivas existen, pero cuando hablamos de dinero, es distinto. Entonces, a ver, si me das una mano, si te doy una mano, bueno, no sé, te compro un juego de camiseta. Bueno, nosotros nos compran un juego de camiseta, no nos dan ninguna mano. Nosotros necesitamos el sostenimiento de un presupuesto. Ese presupuesto, cuanto más alta es la competición, mayor es, ¿no es cierto? Dentro de tus posibilidades, aún estando entre los más bajos, va a ser muy alto. Habrá que equilibrar que ese trabajo, o sea, autogestión, digamos, es decir, gestionemos para el dinero que nosotros gastamos en el Federal A es mucho, pero no existiría si no jugásemos el Federal A. Exacto. Sí. Por lo Sí, menos sí, en sí, un sí. 90, 80, 90%. Cuando las cuentas se hacen bien, en un 100%. Como la verdad que es difícil en la Argentina de hoy emparejar los números, porque yo puedo arreglar con un sponsor un buen arreglo, pero va a ser difícil que lo incremente en cuanto a la inflación. Y hay algunos gastos que los maneja la inflación. Sí. Entonces yo voy a viajar, me voy a alojar y hoy pago 10, mañana pago 12 y pasado mañana pago 15. ¿Y qué voy a hacer? O sea, la economía del país no la manejamos nosotros. Entonces, cuando vos sos de alguna forma precio aceptante, digamos, no tenés más remedio que meter mano a donde puedas para mantenerlo. En otros momentos, quizás, en otros momentos me refiero a la estabilidad, porque para conseguir el dinero siempre fue igualmente complicado, pero la previsión es distinta, o sea, vos ya sabés cuánto vas a gastar. Hoy lo sabés en algunos rubros. ¿Queda algo pendiente todavía? Siempre va a aparecer algo nuevo, ¿no? Digo, me refiero al hecho de, bueno, en este tiempo, pileta de natación, bueno, también la gente del handball que tiene su playón, las canchas de tenis, ahora llegó el estadio de básquet. Obviamente que también han adquirido algunos predios para que allí se desarrolle el fútbol infanto-juvenil, Sí. también por una preservación del estadio claro. principal, ¿no? Obviamente. Y siempre va apareciendo algo, ¿no? Por motus propio, por algún proyecto que se acerca, siempre surge. Sí, la demanda siempre te va a superar, digamos. O sea, cuando vos la incentivás, te supera. Es decir, si vos tenés 300 chicos y necesitas 3 canchas, si tenés 2 canchas más, tenés 500 chicos y necesitas 4 canchas más y así. O sea, y no va a parar nunca y gracias a Dios. Entonces, yo siempre pienso que lo que está adelante es mucho más importante que lo que está atrás. Lo que pasa es que lo que está atrás te va a servir de respaldo, de base. O sea, no hubiese sido posible el estadio si no hubiese estado el gimnasio. Entonces, el próximo Se paso... empieza por algo, claro. Claro, el próximo paso se va a apoyar en todo lo que el Club Independiente es hoy. Pero me parece que lo que tiene adelante es mucho mayor. Y hay muchas obras en mente. A ver, yo muchas veces escuché esto. O sea, no hay nada más fácil que gastar la plata. Nada más fácil. Lo difícil es conseguirla. Entonces, Claro, es decir,
Con el dinero... Pero hay que gastarla bien. Claro, con el dinero hay muchas posibilidades de crecer, hay muchas cosas ahí pendientes y otras que nos darían un salto de calidad importante. Y deportivamente está todo por hacer. Entonces, bueno, hay que llevarlo calmando la ansiedad y pensando que hay que ubicarse en el lugar que te toca transitar, pero sin postergar los sueños, porque, como te dije cuando empezamos la nota, si vamos a pensar que no es posible, estamos listos, digamos. O sea, evidentemente todo lo han hecho, nosotros no estamos inventando nada, hay que seguir los pasos de lo que lo hicieron antes. Oscar, muchas gracias por haber venido a charlar con nosotros, Gracias. a contarnos no solamente de lo que fue la inauguración anoche del Gridiron Arena, sino también de la vida institucional de Independiente. Bueno, en materia deportiva, el miércoles ya se estrena. Sí, vamos ¿Sí? a estar viendo a Racing. A Racing con Gimnasia y Esgrima de la Plata. Sí, confirmar su liderazgo. Y bueno, y el fin de semana Independiente también es local el sábado, ¿no? El sábado jugamos con Sportivo Belgrano de San Francisco porque por el 2 de abril a nivel nacional se juega el sábado. Bien, bueno, así que el sábado vamos a estar también en Independiente Sí, acompañando si Dios quiere. el Federal A. El fin de semana se divide. ¿Cómo hace Oscar Lungarsó el fin de semana? ¿Independiente, Alvarado, El fin Olimpo? de semana pasado tuve un fin de semana trágico, digamos. Porque perdió Olimpo, perdió Alvarado, perdió Independiente en el Federal y empató la liga, rescatamos un puntito. Claro. Porque, bueno, ya saben que familiarmente Sí, sí, está el sí, Mono sí. en Alvarado, Juanpi en Olimpo. Y bueno, la primera de Independiente es mi pasión y Juanjo dirige la primera local. Bueno, esperemos que este fin de semana mejoremos. El fin de semana está Sacamos dividido. 1 de 12. 1 de 2. Bueno, siempre está la posibilidad de mejorar. Sí, Juanjo ¿Sí? me mandó el domingo, dice, a ver si llamamos el fin de semana, pero no resultó. No resultó. Bueno, hay revancha el próximo. Por supuesto que Esto sí. es lo bueno del deporte, que hay revancha el próximo fin de semana. Por supuesto que sí, y aparte, te vuelvo a decir, me parece que hay que tener los objetivos largos, digamos. O sea, perder se puede perder. Hay que insistir y hay que sostenerlo, las cosas en las que uno cree. Y cambiar si se equivoca, porque también es inteligente cambiar. O sea, yo sostener contra viento y marea lo insostenible no es inteligente, digamos. O sea, yo creo que hay que sostener todas esas cosas en las que uno cree, y si uno sabe que el trabajo que desarrolla, por ejemplo, que es de lo que se habla mucho, un cuerpo técnico, y bueno, la función del dirigente es sostenerlo. Porque a la larga va a haber resultados y suele pasar. No significa que no se hayan cometido errores, seguramente que sí, pero hay que dar tiempo para corregirlos y a veces hay que barajar ideas de nuevo y sostener. Oscar, muchas gracias por haber venido. Gracias Y con a Oscar vos. Lungarzo, presidente de Independiente, nos despedimos de esta mañana del centro para reencontrarnos mañana, después de las 10 de la mañana, para hacer nuevamente la mañana del centro